de los mismos creadores de no le crea las confesiones de Mancuso porque es un paramilitar, ahora la oposición nos sale con una nueva retórica y contraposición de lo que dijeron antes, diciendo que creámosle a Olmedo siendo que este señor es un ladrón. Pues así es, todo esto empieza desde una noticia que publicó ayer Noticias Caracol, en donde se filtró un video de este señor Olmedo López, en donde afirma muchas cosas que vamos a ver. Así que quédense porque pues esta oposición, como siempre, pues sentido común no tiene y los medios tradicionales tampoco. Todo empieza con esta noticia, ustedes la pueden buscar, que se llama Revuelo Político en Colombia por las explosivas declaraciones de Olmedo López. Entonces vamos a ver. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y en Colombia se desató una verdadera tormenta política y jurídica por las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y que reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Recordemos, Ana Milena, que López contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno. López reveló datos concretos de reuniones en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones del país. Pues hoy se conocieron las reacciones de varios sectores políticos a estas explosivas revelaciones. Votos en el Congreso de congresistas. Pasamos ahí porque me parece curioso y en serio es lo que están diciendo muchos. Porque si este video que ellos muestran, esas filtraciones, es del 25 de junio y la sacaron precisamente un día después de que se firmara la reforma pensional, que tanto esta gente berreaba y chillaba y se desgarraba las vestiduras yéndose en contra de esta, pero que al final, como siempre, toda su oposición la hacían mediante mentiras. Entonces ahí sí sacaron esto. Curiosamente, también lo hacen después de que salieran estas noticias en donde ya estos dos señores salían imputados y yo hice un video y tengo este video para que lo vean, en donde muestro la noticia y cómo van a empezar a investigar a los otros 9 congresistas y senadores para ver cómo va todo ese escándalo de la Unidad Nacional del Riesgo, ¿sí o no? Eso fue hace 8 días que publiqué este video, entonces curioso que ahí sí voten todo eso. Pero lo que se me hace más curioso de todo es la premisa con la que arranqué este video. Y es que a este señor sí hay que creerle todo lo que dice, diciendo que este man también es un ladrón, una rata. Pero cuando salió a hablar cierto ex paramilitar por allá, de apellido Mancuso, no había que creerle porque era una rata. Entonces a unos sí, a otros no. Es que estamos siendo muy selectivos, ¿cierto? Porque recuerden que no es lo que solo digas, sino que lo que también puedas probar. De resto del reportaje, porque básicamente la están embarrando al publicar eso, pues hicieron lo de siempre, ¿no? Entrevistar a representantes como este man Andrés Forero del Centro Democrático, que pues este man es un leguleyo, un man que carece de sentido común y que ha venido como siempre a decir que se va a ir en contra del gobierno, y hasta parece le tiene un video en donde él dice que si había que sabotear, pues se seguía saboteando. También entrevistaron a este señor de Cambio Radical, el señor David Luna, el cual también estaba, mejor dicho, indignadísimo. ¿Y cómo es eso y todo eso? Que lo que está diciendo el señor Olmedo López es verdad y que, juepucha, esto atenta contra la democracia, contra todo, mejor dicho, como siempre. Y este es el mismo de los que salió por allá, y también le tengo un video en donde se quejaba la dichosa Operación Orión, donde supuestamente los estaban espiando a ellos. Y cuando por fin se reveló que era la Operación Orión, era que estaban haciendo operaciones en conjuntas entre el ejército y otros ejércitos de otros países para incautar droga. Entonces, curioso lo de este señor, ¿no? Como raro que salga esta peladita, la cual pues arrancó también como que con ciertas banderas de apoyo al gobierno, pero al final fue una de otras de esas manguitos, una de esas camaleónicas que se suman a la lista de Jubinao y Catherine Miranda y son amiguis para simplemente soltar verborrea y desconocer muchas otras cosas. Y pues obviamente tenían que entrevistarla a esta vieja, porque pues otra que se subió con esas banderas de ayudar y todo eso, pero al final resultó fue sacándole la espalda, haciéndose la loca. De hecho, es que ustedes sabían que esta hija como que no ha presentado ni siquiera el primer proyecto trabajando ahí, no ha hecho nada, solo quejarse y decir que quiere ser la mejor congresista del país. Ahí se los dejo.
Después siguieron hablando cosas irrisorias de que esto es un duro golpe al gobierno entrante porque es que esto es peligroso, se demuestra la corrupción que hay en el gobierno. Pregunta, y vuelvo y se lo digo a los medios de comunicación a mucha gente, ¿el hecho de que confiese algo, eso sirve como prueba o tiene que demostrar lo que se dice? Porque yo hasta donde tengo entendido fue lo segundo que acabé de decir. Trajeron a este man, que este es otro petardo que no sabe más que metirlo, o sea, le toca vivir de la basura, de lo poco que queda, de esas migajas, como la ave rapaz que es, porque este man no le cree ni la mamá. De hecho, ustedes se dan cuenta, vea, el resto de la entrevista solo es el man ahí. Llamaron a otros expertos a ver qué pasa, cómo ven las cosas y ya. Al respecto de eso, volvieron a mostrar un fragmento del video y ya. De resto de eso va, en que pues el gobierno está mal, que está súper caído por estas confesiones, que no, pues hasta el momento no ha aportado ninguna prueba a este señor, pero está caído por confesiones, sin pruebas. Entonces ya, pues habiendo como visto lo poquito de ese reportaje en donde solo sembraron fue cizaña entrevistando a otros congresistas y senadores que de opositores solo lo único que hacen es dar vergüenza, pues les recomiendo esto de la silla vacía llamada Todas las revelaciones del medio de López en la corte del caso pues, de la UNGRD. Aquí cuando ustedes leen pueden encontrar, por ejemplo, las cosas que este señor dijo en ese video, en donde supuestamente se le dieron contratos al ELN para que dejara de secuestrar y todo eso. Pero curiosamente eso tampoco cuadra porque se tienen noticias, y si ustedes hacen la búsqueda de Noticias Caracol de cualquiera de estos medios, diciendo que la guerrilla todavía seguía secuestrando, todavía seguía pues desviviendo gente, que todavía seguía perpetrando actos terroristas. Entonces, si esos contratos se hicieron, entonces ¿por qué esta gente no se quedó quieta? No tiene sentido. Habla de que el señor Ricardo Bonilla está ahí metido con este señor otro, el exministro del Interior, y que pues se daban esas coimas y todo eso, pero pues no lo ha aprobado. El otro cuento es que se utilizó plata de esta para dársela a ciertos congresistas para que apoyaran todas las reformas del gobierno. Pregunta aquí, ¿ya pasaron todas las reformas? Yo no me di cuenta a qué horas pasó la reforma a la salud, porque esa la tumbaron hace poquito. ¿Qué pasó con la ley estatutaria en donde hubo todo ese revuelo? Y aquí tengo un video mostrando que se cayó porque los micos o gorilas o lo que querían meterle esta plaga de la oposición fue lo que desencadenó todo, que hizo que se cayera, y que al final ellos mismos fueron los que se retiraron de la negociación con el gobierno pues para que se cayera esa ley estatutaria. La reforma a la justicia no la han sacado, entonces la reforma laboral tampoco ha salido, no ha sido aprobada. Entonces, ¿qué pasó? Hay que ser un poquito coherentes con lo que dicen, y curiosamente el man sale con esa declaración precisamente cuando eso era uno de los chismes que habían, apenas estalló ese caso de la UNGRD, que salieron con chismes y con mentiras diciendo que es que se están rodando plata para apoyar las reformas. Y casualmente ahora sí, este señor sale a confesar eso. Confesar, no probar, que es muy diferente. Lo único que se puede también leer aquí es que pues con esta filtración lo único que este señor hizo, o bueno, lo que hicieron los medios de comunicación fue poner en riesgo pues todo eso de este señor y embarrar más ese caso. Aquí viene un punto importante y quiero que lo tomen en cuenta, y es que esto es parecido. Esto es un caso calcado de lo de Nicolás Petro. A este señor lo podían meter facilito a la cárcel por lavado de activos o por muchas cosas, o porque metió plata y recibió plata aquí y allá y se la gastó. Pero como siempre, esta gente como quiere involucrar como pueda o como sea posible a Gustavo Petro, pues entonces metieron otras cosas, hicieron otras vainas, filtraron videos que Semana fue el que los sacó, y ese caso se les fue pa'l piso porque eso está ahorita retrasado, está quieto, porque hasta el señor fiscal Burgos lo están investigando. También tengo un video hablando de eso por si lo quieren ver. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Noticias Caracol filtra eso, y lo cual hace que ese caso otra vez se dañe, siendo que ya estaban siendo imputados, y eso va a hacer que el caso esté en que sí, en no sé qué, y eso no va a llegar a un Pereira. Entonces, pregunta, ¿quiénes están ayudando a quién? ¿Quiénes están entorpeciendo los casos?
pues los medios de comunicación por estar filtrando cosas que no deben y que lo único que va a hacer es enlodar más ese caso, se demoren más y más y no lleguemos a nada. Definitivamente estos medios, con tal de hacer que arman el gobierno, lo único que hacen es entorpecer la justicia y quedar como unos estúpidos ante todo lo que está pasando. Aquí ya les traigo otro, dice el nivel de afectación al proceso jurídico, ¿sí? Lo que les venía diciendo. De Olmedo López por filtración de la declaración ante la corte. Pero resulta y pasa que eso se filtró por allá en las altas cortes. Y pues imagínense que eso puede hacer que se le caiga su principio de oportunidad. Por ahí, según lo que dicen, el man dijo que tenía todo en una libreta, pero de esa libreta no se ha visto nada. Segundo, aquí en el mismo artículo ustedes pueden leer que 2 de los abogados de este petardo, al haberse visto con eso, decidieron renunciar porque temían por su seguridad. Y pues que obviamente no iban a seguir con esa vaina que ya pues obviamente ahora va a volverse más complicada y no iban a llegar a ningún Pereira. La Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto y rechazó esta filtración. Sacó al magistrado del cual se sospecha que fue el que filtró eso y que estaba en ese proceso. Y pues dicen que no aceptan estas cosas y que básicamente esto sí, porque hay mucha gente que está diciendo no, eso no afecta al proceso. La misma Corte Suprema ahí lo está diciendo que sí, que esto puede afectar todo este caso. Y para finalizar les traigo este otro de Pares, en donde dice que la misma Mesa de Diálogos para la Paz con el ELN desmintió las acusaciones de este señor. Pues recuerden que él había dicho que se le había dado plata al ELN para que no delinquiera y no hiciera cosas malas, pero eso es absurdo porque las siguió haciendo y todo eso. Y cuando simplemente bajamos, nos damos cuenta de esto, o el comunicado que hizo este mismo ente, diciendo que era imposible que pudieran haber esos dichosos contratos como lo dice este señor, porque resulta y pasa que los diálogos de la paz no los hace solo el gobierno. Ahí están metidos la ONU para vigilar que todo el proceso sea transparente, la misma ONU, la Iglesia Católica, más unas delegaciones de otros países, los cuales supervisan que todo se esté haciendo conforme a derechos humanos, transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sería muy impropio o hasta muy ignorante si se ponen a darles contratos al ELN sabiendo que están estos entes internacionales viendo todo eso. Entonces, con esos 3 artículos o lo que les he mostrado, se comprueba que ese señor está haciendo lo que sea, ya como medida desesperada para meter a mucha gente. Cuando ya estaban siendo imputados, salen con esta vaina. Cuando ya se firma la reforma pensional, también salen con este cuento, que no tienen sustento alguno, porque ahí sí quieren hacer pasar estas confesiones como verdad. Pero las confesiones de otras personas, eso sí no vale. Porque hasta mismos militares cuando han estado en la JEP confesando lo que hicieron, ahí sí eso tampoco lo creen, ¿no? Somos muy selectivos, no podemos ser así. Esperar que este señor por lo menos dé una prueba de lo que está diciendo. Porque incongruencias hay muchísimas en lo que acabo de decir. Y que lo único que le está logrando es que se le arruine su caso. Y que precisamente cogieron un chisme de pasillo, como fue eso de pagar para que las reformas pasaran. Y lo trajeron otra vez aquí a colación en estas grabaciones para saber que pues, la única reforma que ha pasado actualmente, las que ha prometido Petro, es la pensional. Las otras están estancadas. Entonces, ¿qué pasó? Pero bueno, él lo dejo hasta ahí, ya saben. Como siempre les digo, lean e investiguen, ¿sí? Para la oposición, que pues una confesión no es una prueba, eso tiene que el man demostrar y que sean coherentes con lo que dicen. Y que los medios, por favor, en serio, cuando informen sobre un caso, no estén publicando cosas que puedan estar viciando el mismo y que dejen que esa vaina se vuelva simplemente un amarillismo absurdo que no va a llevar a nada y que pues obviamente lo único que hace es entorpecer a la justicia. Y se me olvida decir una cosa que siempre digo y que supongo que me van a escuchar repetir aquí muchas veces, y es que a estas personas no les importa si esto que dijo este señor Olmedo es verdad o no. Porque al final lo que ellos quieren es sembrar esa desinformación, y usted como opositor no tan inteligente replique como loro y pues que la vaina quede así no lo puede aprobar este man, eso ya es un daño
por el simple hecho de ser un chismorreo sin sentido. Entonces, no siendo más, pues nos vemos.